Nunca imaginé que mi propia familia podría ocultarme algo tan grave. Todo comenzó una noche que cambió mi vida para siempre. Si quieres seguir mi historia hasta el final, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Madrid, 2018. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa que a veces me hace temblar solo de pensarlo. Era martes, y desde la mañana, un presagio oscuro se sentía en el aire. Los pasillos de la empresa familiar estaban llenos de murmullos, miradas que parecían atravesarte, y un silencio extraño que solo precede a una tormenta. Yo, Daniel Méndez, tenía 25 años y acababa de incorporarme a la empresa de mi padre, don Ricardo Méndez, un hombre que siempre proyectó poder y respeto, pero cuya aprobación siempre se sentía inalcanzable. Desde el primer día, mi nombre había sido más un estigma que un orgullo. El hijo del jefe era la etiqueta que me seguía como una sombra. Ese martes, alguien alteró un informe financiero que me atribuía pérdidas millonarias. Sabía que era imposible, había revisado cada cifra personalmente. Pero cuando me presenté en el despacho de mi padre, encontré los papeles sobre su mesa, y su rostro, que normalmente era impasible, se había tornado severo y tenso. «Daniel, ¿puedes explicarme esto?», dijo con voz firme, pero un hilo de desconcierto se notaba. Mi corazón se aceleró. Intenté hablar, pero no salieron palabras coherentes. Aquel dossier era una trampa y yo estaba en el centro. Lo que no sabía era que aquel incidente no era solo un error interno, era la chispa que encendería un conflicto que cambiaría mi vida para siempre. Días después, la tensión creció en la oficina. Mis compañeros comenzaron a mirarme con recelo, algunos con hostilidad abierta. Entre ellos estaba Álvaro, jefe del departamento de inversiones, cuya sonrisa siempre me había incomodado, ahora era más cruel que nunca. Finalmente, mi padre convocó a una reunión general de emergencia. No entendía por qué. Pero cuando entré en la sala, frente a más de 100 empleados, vi que su mirada no solo estaba llena de autoridad, estaba cargada de algo que no había visto antes, furia protectora. «Pidan disculpas a mi hijo ahora», tronó su voz, «o limpian su escritorio». El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. El eco de su orden resonó en cada pared. Algunos titubearon, otros se quedaron inmóviles. Hasta que Álvaro soltó una risa sarcástica y dijo: «Con todo respeto, don Ricardo, aquí no trabajamos por apellidos, sino por méritos». La sala se llenó de murmullos, y yo sentí que mi pecho se encogía. Mi padre golpeó la mesa, y su voz cortó la tensión como un cuchillo. «Aquí se trabaja con respeto. Quien humilla a mi familia no tiene lugar en esta empresa». Ese momento me marcó. Era un acto de justicia, sí, pero también un recordatorio de que mi vida había cambiado de forma irreversible. La prensa pronto se enteró, y mi nombre se convirtió en noticia. El director ejecutivo defiende a su hijo en público. Los mensajes anónimos empezaron a llegar, llenos de odio y desprecio. «Niño rico inútil. Sin tu padre, no serías nada». La presión se volvió insoportable. Dormía pocas horas, comía mal, y cada mirada ajena parecía un ataque. Mi padre intentaba protegerme, decía. «Lo hice por ti». Pero no sentí alivio. Solo una vergüenza que me quemaba por dentro. Una noche, agotado y desesperado, salí a caminar por las calles de Madrid. Acabé en el puente de Segovia, mirando el río. La idea de escapar, de desaparecer, cruzó mi mente. Pero entonces recordé una frase de mi madre. «Cuando todo parezca perdido, busca la verdad, no el fin». Regresé a casa decidido a enfrentar la situación. Encontré sobre la mesa una carta anónima. «No se puede comprar la lealtad con dinero. Tu padre no es quien crees. Si quieres saber la verdad, busca el nombre Lucía Serrano». No entendí nada, pero esas palabras se quedaron conmigo como una semilla de misterio que germinaría años después. A los pocos días, la oficina de mi padre apareció vacía. La policía fue llamada, pero no había señales de violencia, solo una ventana abierta y un vaso roto en el suelo. El silencio posterior fue aún más perturbador. Yo decidí desaparecer. Cambié de ciudad, de nombre, de vida. Me convertí en un fantasma que caminaba por la vida sin dejar rastro. Pero lo que no sabía era que el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarte. Tras desaparecer de Madrid, sentí que había dejado atrás todo lo que conocía,
pero no podía escapar de mi propio pasado. Me mudé a Valencia, cambié de nombre a David Morales y busqué la anonimidad absoluta. Mi vida se volvió sencilla: un pequeño apartamento cerca del puerto, un trabajo en un bar para cubrir gastos, y largas caminatas por la playa donde podía pensar sin ser visto. Durante meses, sentí que mi existencia se reducía a un susurro. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsaba a seguir buscando respuestas sobre aquella carta, Lucía Serrano. Su nombre era un eco que no podía ignorar. Un día, mientras ordenaba cajas de libros donados a una biblioteca local, una mujer entró preguntando por un libro de investigación periodística. Su voz era firme pero cargada de tristeza. Me observó con una intensidad que me hizo sentir vulnerable de inmediato. «Disculpe, ¿tiene algún libro sobre casos no resueltos?», preguntó. «Depende de lo que busque», respondí, tratando de sonar normal. «La verdad que nadie quiere contar», dijo con un leve temblor en la voz. Su nombre, como un relámpago en mi memoria, era Lucía Serrano. Mi corazón se detuvo por un instante. Todo parecía coincidir con la carta anónima que había recibido años atrás. Intenté mantener la calma, entregándole un libro, pero su mirada me atravesaba, buscando algo más que información. Los días siguientes, Lucía volvió a la librería casi a diario. Hablábamos de libros, de historias de injusticia, y poco a poco, surgió una conexión que nunca había sentido con nadie. Era como si el universo nos hubiera empujado a cruzar caminos, reuniendo a dos personas que compartían un pasado incompleto y doloroso. Una tarde, mientras compartíamos café en la trastienda, me miró y dijo: «¿Alguna vez has tenido que huir de algo?». Esa pregunta me golpeó más que cualquier bofetada. «Todos huimos de algo», respondí con voz baja. «Pero algunos corren sin saber por qué». Ella asintió, y su sonrisa triste me hizo comprender que también había perdido mucho. Aquella noche dormí con recuerdos de Madrid y mi familia rondando mi mente. Sentí miedo, pero también una chispa de esperanza. Alguien finalmente parecía entender. Un par de días después, encontré un sobre en el mostrador de la librería. No tenía remitente. Dentro, una fotografía mía de mi época en Madrid, con el traje y la corbata, en medio de una reunión empresarial. En el reverso, una nota escrita a mano decía: «Él sobrevivió, pero cambió su nombre». El corazón me latía con fuerza. Lucía vio la foto y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Entonces, es verdad», susurró. «¿Qué sabes tú de esto?», pregunté, intentando mantener la calma. «Lo suficiente para saber que alguien nos mintió a los dos», respondió. Lucía me reveló que sus padres habían muerto en un incendio sospechoso años atrás, y que la compañía de seguros estaba vinculada a mi familia. Todo apuntaba a que el grupo Méndez Global tenía secretos oscuros que habían tocado nuestras vidas de formas que jamás imaginé. Durante semanas, trabajamos juntos para buscar pruebas, revisando archivos antiguos, siguiendo pistas y desenterrando documentos que habían sido escondidos por años. Cada hallazgo era una mezcla de esperanza y miedo. La verdad estaba cerca, pero también el peligro. Un día, mientras revisábamos un archivo en Toledo, alguien irrumpió en la habitación y destruyó los documentos que habíamos encontrado. Lucía y yo tuvimos que escapar por poco, y fue en ese instante que comprendí que nuestra búsqueda no era solo por justicia, sino por sobrevivir. Esa noche, en un hostal barato, Lucía me confesó con voz quebrada: «Mis padres murieron igual que muchos que investigaron la verdad». «Entonces», susurré, «¿nadie puede confiar en nadie?». Ella no respondió. Solo me sostuvo la mano y, por primera vez en años, sentí que no estaba solo. A la mañana siguiente, regresé a la librería y la encontré destruida. Entre los escombros, una nota escrita con tinta roja. «Nunca debí confiar en nadie. Perdóname». Lucía había desaparecido. Y con ella, todas las pruebas que habíamos logrado reunir. Esa semana recibí una llamada anónima. Una voz femenina y distorsionada susurró: «Si quieres salvarla, vuelve a Madrid». Mi corazón se aceleró. Sabía que no podía ignorar la llamada. El pasado me había encontrado nuevamente, y esta vez no habría escapatoria. Nunca pensé que volver a Madrid sería tan aterrador y, al mismo tiempo, inevitable. Cada calle, cada edificio me recordaba quién era y quién había sido antes de desaparecer. No era solo la ciudad,
Era mi pasado esperándome con los brazos abiertos y la verdad escondida detrás de cada esquina. Cuando llegué, la primera parada fue el antiguo despacho de mi padre en Grupo Méndez Global. Las oficinas lucían vacías y silenciosas, como si todos los secretos se hubieran escondido bajo una capa de polvo y recuerdos olvidados. Caminé por los pasillos recordando los días en que todo parecía normal, cuando la única preocupación era cumplir con las expectativas de mi familia. Pero nada era normal. Todo había cambiado. La primera pista apareció al revisar archivos olvidados en una caja etiquetada como confidencial, archivo histórico. Dentro, encontré cartas, contratos y fotos que vinculaban a Lucía Serrano con mi familia mucho antes de que siquiera supiéramos uno del otro. Su familia y la mía habían estado entrelazadas de formas que nunca imaginé. Uno de los documentos era especialmente inquietante. Una carta de mi madre a Lucía, escrita años antes de que muriera, que mencionaba la existencia de una prueba capaz de destapar un fraude financiero masivo. La carta terminaba con un nombre, Ricardo Méndez. Mi padre. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podía ser que Lucía y yo estuviéramos atrapados en el mismo juego, incluso sin saberlo? Mientras leía, un ruido en la puerta me hizo girar bruscamente. Un hombre alto, con chaqueta oscura y gafas, apareció en el umbral. Su mirada era fría, calculadora. Buscando respuestas, ¿señor Méndez?, dijo con voz tranquila, pero cargada de amenaza. No pude identificarlo al instante, pero algo en su forma de moverse me resultaba familiar. Antes de que pudiera reaccionar, cerró la puerta de golpe y dejó sobre la mesa una carpeta marcada con mi nombre. No sigas. Mi instinto me decía que no debía abrirla, pero la curiosidad pudo más. Dentro encontré fotos, fechas y nombres que conectaban a mi padre, a Lucía y a mí con un incidente que había quedado enterrado, un incendio ocurrido en un almacén de la empresa años atrás, justo en la misma fecha en que los padres de Lucía murieron. Todo apuntaba a que no había sido un accidente. Mientras analizaba cada documento, el aire se volvió pesado. La sensación de estar siendo observado me recorrió la espalda como una descarga eléctrica. Comprendí que alguien más sabía que había descubierto la verdad. Y que ese alguien no dudaría en detenerme para proteger sus secretos. Esa noche, caminé por las calles de Madrid sin rumbo. Cada sombra parecía seguirme. Sabía que tenía que encontrar a Lucía, pero ella había desaparecido semanas atrás. La carta que la llamaba Lucía Serrano era mi única guía, pero la información que había encontrado sobre su familia y la mía solo complicaba las cosas. Decidí visitar un antiguo amigo de la familia, Julián Rivas, quien había sido contable del Grupo Méndez y que conocía secretos que podían ser decisivos. Cuando llegué a su apartamento en Chamberí, la puerta estaba entreabierta. Dentro, todo estaba revuelto, papeles tirados por el suelo. Sobre la mesa, un diario abierto revelaba entradas inquietantes, referencias a el incidente, la verdad oculta y un nombre que se repetía una y otra vez, Lucía. Pero antes de poder leer más, escuché pasos acercándose. Julián no estaba. Alguien estaba entrando en su apartamento. Me escondí detrás de un estante y observé cómo una figura encapuchada revisaba los documentos con rapidez y luego los destruía. Salí corriendo antes de que me descubriera, pero logré guardar el diario en mi mochila. Mientras escapaba por la calle, sentí que el pasado ya no me dejaba respirar. Todo era un laberinto de secretos, mentiras y traiciones. Lucía estaba en algún lugar, y yo debía encontrarla antes de que los que querían silenciar la verdad nos alcanzaran a los dos. Esa noche, en un hostal oscuro cerca de la Gran Vía, abrí el diario. Entre las páginas, había un mensaje escrito a mano. Si quieres descubrir la verdad, sigue la señal de las 3 luces. Solo tú puedes salvarla. Mi corazón se detuvo. 3 luces. ¿Qué significaba? ¿Dónde encontrarla? Sabía una cosa, la búsqueda apenas comenzaba, y cada paso hacia la verdad podría ser el último seguro. Nunca olvidaré aquel día. La tensión en Madrid se había vuelto insoportable, y la sensación de que alguien nos vigilaba a Lucía y a mí era constante. Había decidido seguir la pista de las 3 luces mencionadas en el diario de Julián, sin saber que cada paso nos acercaba al peligro más real que había enfrentado en mi vida. Encontré a Lucía en un café escondido en un callejón de Lavapiés. Su expresión estaba seria, con los ojos llenos de preocupación. Al verla, sentí un alivio temporal,
pero algo me decía que ese momento de tranquilidad no duraría. Daniel, no deberíamos estar aquí, susurró. Siento que nos están siguiendo. Asentí, intentando disimular el miedo que me recorría. Mientras revisábamos los documentos y mapas antiguos que Julián había dejado, nos dimos cuenta de algo aterrador. El incendio que había matado a sus padres no había sido casualidad. Había sido planeado para destruir pruebas de un fraude financiero masivo, y mi padre, aunque no directamente culpable, estaba implicado en las decisiones que llevaron a la tragedia. Decidimos movernos a un lugar seguro, un pequeño refugio en las afueras de Madrid, un piso que un amigo de confianza nos prestó. Por primera vez en semanas, respiré un poco. Todo parecía bajo control. Pero la paz duró poco. Una tarde, mientras revisábamos archivos antiguos, escuché un golpe fuerte en la puerta. Al abrir, encontramos el piso destrozado, los documentos esparcidos y Lucía desaparecida. Solo quedó una nota. Nunca debiste acercarte. Esto es solo el comienzo. El miedo se apoderó de mí. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Por primera vez, comprendí la magnitud del peligro al que nos enfrentábamos. La pérdida no era solo de Lucía, sino de la sensación de seguridad que había intentado reconstruir. Busqué ayuda, contacté con antiguos amigos de la familia y revisé cada pista que Julián había dejado. Nada. Era como si Lucía se hubiera desvanecido del mundo. Las noches eran largas y llenas de angustia. Me cuestionaba cada decisión. ¿Había sido imprudente? ¿Debería haber confiado más en mi instinto? En esos momentos de desesperación, la culpa me carcomía. Cada pensamiento volvía a aquel primer día en Madrid, a la reunión general, a la humillación pública y a la carta anónima que cambió mi destino. Todo parecía conducir a un punto inevitable, enfrentarme a mi propia familia y a los secretos que habían escondido durante años. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por las calles desiertas de Chueca, recibí un mensaje de texto anónimo. Si quieres salvarla, vuelve a donde todo empezó. Solo allí encontrarás la verdad. Mis manos temblaban al leerlo. Todo apuntaba a que la clave de la desaparición de Lucía estaba ligada a los viejos archivos de la empresa y a mi propio pasado. Comprendí que no podía huir más. Tenía que enfrentar la realidad, sin importar las consecuencias. Mientras regresaba al coche, miré hacia el cielo nublado de Madrid y juré en voz baja. Lucía, te encontraré. No importa lo que cueste. Y con esa promesa, sentí que mi vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. La búsqueda de la verdad se había convertido en una misión de vida o muerte, y cada paso que diera me acercaría a descubrir secretos que nadie quería que salieran a la luz. Nunca imaginé que la vida pudiera cambiar tanto en tan poco tiempo. Tras la desaparición de Lucía, cada paso que daba estaba cargado de miedo y tensión. Sin embargo, también descubrí que en medio del caos, podían surgir personas que se convertirían en aliados inesperados, mientras otros revelaban su verdadero rostro. Decidí contactar a Martín Herrera, un antiguo amigo de la familia que había trabajado como abogado en la empresa durante años. Martín era conocido por su discreción y por no dejarse manipular por los poderosos. Cuando le conté lo que había pasado, su mirada se tornó seria, pero comprendió la urgencia. Daniel, si quieres salvarla, no podemos actuar solos. Necesitamos un plan y aliados confiables. Martín me presentó a Clara, una periodista investigativa de Sevilla, especializada en fraudes financieros y escándalos corporativos. Su experiencia y contactos nos permitieron reconstruir pistas que habían sido destruidas o escondidas. Por primera vez desde la desaparición de Lucía, sentí un atisbo de esperanza. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Pronto apareció Álvaro, aquel director financiero que me había traicionado en la reunión general y cuya sonrisa falsa aún me perseguía en pesadillas. Ahora, sus movimientos eran más estratégicos. Sabía que buscábamos pruebas y estaba decidido a detenernos. Cada encuentro con él se sentía como una partida de ajedrez, y yo siempre parecía estar un paso atrás. Mientras Martín, Clara y yo analizábamos documentos antiguos en un café de Barcelona, recibimos un mensaje encriptado. Si quieren encontrar la verdad, deben seguir la sombra de las luces que arden en silencio. No entendíamos el mensaje completamente, pero sabíamos que estaba conectado con la pista de las 3 luces. La intriga nos obligaba a avanzar, aunque cada paso nos acercaba más al peligro.
Clara sugirió revisar antiguos registros de seguros y archivos judiciales relacionados con los padres de Lucía y los incendios misteriosos. Lo que encontramos fue escalofriante. La compañía de seguros había estado vinculada a la familia Méndez durante décadas, y muchas muertes sospechosas estaban relacionadas con encubrimientos financieros. No podemos confiar en nadie más, dijo Clara con voz grave. Solo nosotros podemos descubrir la verdad antes de que desaparezca otra persona. Pero no todo era trabajo. Martín y Clara se convirtieron en un apoyo emocional fundamental. Sus palabras y gestos me recordaban que, a pesar de todo, aún podía confiar en alguien. Sentí que la unión entre nosotros no solo era profesional, sino también humana. Un día, mientras revisábamos archivos en un archivo municipal de Valencia, nos sorprendió un mensaje grabado en un viejo cassette que pertenecía a los padres de Lucía. Si están escuchando esto, significa que alguien intentó silenciarnos. No confíen en nadie. Daniel debe saber la verdad sobre su familia y nuestra desaparición. Las luces lo guiarán. El mensaje confirmó algo que ya sospechábamos. El misterio que rodeaba a Lucía y a mi familia era aún más profundo y peligroso de lo que habíamos imaginado. Alguien estaba dispuesto a todo para mantenernos alejados de la verdad. Mientras procesábamos la información, sentí una mezcla de miedo y determinación. Sabía que Álvaro y otros rivales podían aparecer en cualquier momento para sabotear nuestra investigación. Cada movimiento debía ser calculado. Cada paso, estratégico. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Barcelona bajo la lluvia, me prometí a mí mismo que no permitiría que Lucía desapareciera nuevamente. La tensión aumentaba, pero también lo hacía mi convicción de descubrir toda la verdad, sin importar los riesgos. Y entonces, mientras regresaba al apartamento, escuché un susurro detrás de mí. «No estás solo en esto». Me giré y no había nadie. Solo la sombra de un misterio que aún no estaba listo para revelarse. Nunca imaginé que descubrir la verdad pudiera doler tanto. Cada pista que encontrábamos sobre Lucía, sobre mi familia y sobre los incendios misteriosos nos acercaba a un dolor que parecía imposible de soportar, pero también nos hacía más fuertes, más decididos. Martín, Clara y yo habíamos reconstruido parcialmente la historia, los documentos recuperados, las fotos, los registros judiciales. Todo señalaba a un entramado de traiciones y encubrimientos que se remontaban décadas. Cada nombre que aparecía en los archivos era una puerta a un secreto que alguien quería mantener oculto a toda costa. Fue durante una noche lluviosa en Sevilla que recibimos un aviso urgente. Alguien había estado siguiendo nuestros movimientos. Una figura encapuchada había entrado en nuestro apartamento mientras dormíamos y había destruido parte de la documentación que aún conservábamos. La sensación de peligro se volvió tangible. Clara, con su usual valentía, decidió quedarse para reconstruir la información perdida mientras yo y Martín buscábamos un lugar seguro para ocultarnos. La última mirada que me lanzó antes de separarnos estaba cargada de miedo, pero también de confianza. Su sacrificio me golpeó en lo más profundo. Sabía que podía perderla, y aún así ella elegía protegernos. En nuestro refugio improvisado, mientras revisaba una serie de diarios antiguos, encontré una carta dirigida a mí. La letra era inconfundible, la de mi madre. En ella relataba cómo había intentado protegernos a mí y a Lucía de las decisiones de mi padre y de quienes lo rodeaban. Revelaba secretos sobre la verdadera magnitud del fraude y sobre los incendios, y dejaba instrucciones claras para descubrir la verdad sin poner nuestras vidas en peligro. Pero había un mensaje adicional, oculto entre líneas. El sacrificio será necesario. Algunos que amas se quedarán atrás para que otros puedan avanzar. Confía en tu instinto, Daniel. El peso de esas palabras me aplastó. Comprendí que Clara, Martín y yo tendríamos que enfrentar pérdidas inevitables para llegar al corazón del misterio. Esa misma noche, recibimos noticias de Lucía. Había sido vista en un antiguo almacén vinculado a los padres de mi amiga, pero no estaba sola. Una figura desconocida la custodiaba, y parecía decidida a impedir que alguien se acercara. Cada segundo contaba, y cada movimiento podía ser fatal. Mientras planificábamos el rescate, Martín sufrió un accidente menor durante el traslado de documentos, y aunque sobrevivió, quedó temporalmente incapacitado. Su sacrificio nos recordó lo frágil que era la línea entre la vida y la muerte en esta búsqueda de justicia. La noche antes del rescate, me quedé solo en la azotea del refugio,
mirando la ciudad iluminada. Las luces de Sevilla parecían guiarme, como si fueran una señal de que estábamos en el camino correcto. Recordé las palabras de mi madre y sentí que cada sacrificio, cada pérdida, tenía un propósito. No puedo fallar, me susurré a mí mismo. No esta vez. Cuando amaneció, nos dirigimos al almacén donde Lucía estaba retenida. La tensión era insoportable. Cada sombra parecía moverse, cada sonido podía delatarnos. El miedo, la culpa y la determinación se mezclaban en un cóctel que me mantenía alerta, pero también me impulsaba hacia adelante. Y entonces, mientras nos acercábamos al lugar, escuché un grito. ¡Daniel! Era Lucía. Su voz era un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Pero cuando corrí hacia ella, algo inesperado sucedió. Alguien bloqueó nuestro camino, y la figura familiar de Álvaro apareció, sonriendo con frialdad. «Pensaste que podrías llegar tan lejos sin consecuencias», dijo. «Pero cada paso que das me acerca más a ti». Su presencia confirmó lo que ya temía, no había vuelta atrás. El peligro era real, y los secretos que habíamos descubierto nos habían colocado en el ojo de una tormenta que apenas comenzaba. Nunca había sentido un vacío tan profundo. Todo lo que había construido, cada esperanza, cada amistad, parecía desmoronarse ante mis ojos. Álvaro, con su sonrisa fría y calculadora, había logrado manipular la situación de tal forma que yo me encontraba solo, vulnerable y cuestionando todo lo que creía cierto. Después del incidente en el almacén, Martín estaba recuperándose lentamente. Clara había tenido que huir por su seguridad, y Lucía. Lucía estaba atrapada, y la sensación de impotencia me consumía. Caminaba por las calles de Madrid sintiéndome invisible, perdido en un mundo que parecía girar en mi contra. Cada sombra, cada mirada, parecía acusarme de debilidad. Álvaro comenzó a contactarme directamente, con mensajes ambiguos y amenazas veladas. Si quieres seguir con vida y proteger lo que te importa, deberás elegir venganza o perdón. Esas palabras me perseguían día y noche. Me preguntaba, ¿cómo podía enfrentar a alguien que conocía mis miedos, mis debilidades y cada movimiento que había hecho? ¿Cómo podía rescatar a Lucía sin caer en la trampa que él había preparado? La presión era abrumadora. Sentía que no podía confiar en nadie más, que cada aliado podía ser un traidor. La soledad me envolvía como un manto oscuro, y por primera vez pensé que todo estaba perdido. Pero en medio de la desesperación, recordé algo que mi madre me había enseñado. El verdadero poder está en la calma ante la tormenta, en decidir con el corazón y no con la rabia. Me di cuenta de que debía tomar una decisión crítica. La venganza me daría satisfacción momentánea, pero podía costarme todo lo que aún valoraba. El perdón y la estrategia, en cambio, podrían ofrecer una oportunidad real de salvar a Lucía y descubrir la verdad. Durante días, planifiqué cada movimiento. Analicé cada documento, cada pista, cada error que Álvaro había cometido. Cada pequeño detalle podía convertirse en una ventaja. Me entrené mentalmente para mantener la calma, controlar mi miedo y enfrentar la situación con inteligencia. Una noche, mientras caminaba por Malasaña, recordé la carta de mi madre y las palabras sobre sacrificio. Comprendí que debía asumir riesgos, pero también proteger lo que aún podía salvar. Lucía, Martín y Clara eran mi responsabilidad, y no podía fallarles. Decidí confrontar a Álvaro, pero no con ira. Preparé un plan para desenmascararlo frente a todos los implicados en la conspiración de los incendios y fraudes financieros. Sabía que enfrentarlo directamente sin pruebas sería suicidio, así que recolecté toda la información posible, incluyendo los documentos recuperados por Clara y los archivos que yo había guardado desde Madrid hasta Sevilla y Barcelona. El día antes del enfrentamiento, me senté solo en un banco frente al Parque del Retiro, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el lago. Pensé en Lucía, en mi familia y en todo lo que había perdido. Sabía que el siguiente paso definiría no solo el destino de ella, sino también mi futuro. En ese momento, recibí un mensaje anónimo. La verdad está más cerca de lo que imaginas. No falles. Lucía te espera. El corazón me latía con fuerza. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Todo lo que había pasado, todo el dolor y los sacrificios, me habían preparado para ese momento. Sabía que estaba en el punto más bajo, pero también comprendí que desde allí solo podía ascender. La elección entre venganza o perdón
entre destrucción o redención, definiría el desenlace de toda mi historia. Y mientras caminaba hacia el lugar donde Álvaro me esperaba, con la evidencia que podía exponer toda la verdad, una sensación extraña me recorrió, una mezcla de miedo, coraje y la certeza de que, al enfrentar al antagonista, nada volvería a ser igual. Nunca imaginé que la verdad podría doler tanto, al mismo tiempo, liberar tanto. Después de semanas de investigación, persecuciones y sacrificios, finalmente estaba a punto de descubrir la conexión entre Lucía, mi familia y Álvaro. La ciudad de Madrid parecía más silenciosa que nunca, como si supiera que la tormenta estaba por estallar. Al revisar los archivos antiguos, comprendí que los incendios, las desapariciones y las traiciones no eran accidentes. Todo había sido planeado meticulosamente para proteger secretos financieros y familiares. Mi padre, aunque no directamente culpable de los crímenes, había participado en decisiones que encubrieron responsabilidades, mientras Álvaro y otros colaboradores manipulaban los eventos para sus propios intereses. Una carta olvidada de mi madre reveló lo más impactante: Lucía y yo estábamos conectados por la sangre y por decisiones que nunca habíamos conocido. Nuestra amistad, nuestras pérdidas y nuestro dolor eran parte de un entramado que nadie había querido que descubrimos. Daniel, si lees esto, debes saber que la verdad puede destruirte, pero también liberarte. Álvaro nunca actuó solo. Todo lo que ocurrió con Lucía y su familia estuvo vinculado a decisiones tomadas por generaciones. Solo tú puedes desenredar esta madeja de mentiras y salvar lo que aún queda. Mi corazón latía con fuerza. Cada palabra era un eco de todo lo que había vivido, los sacrificios, las pérdidas y las traiciones. Finalmente entendí que Álvaro no era solo un rival profesional. Era alguien profundamente conectado a mi familia, y sus acciones habían marcado nuestra vida desde mucho antes de que naciéramos. Mientras absorbía toda esta información, Martín y Clara llegaron con noticias importantes. Habían encontrado documentos que probaban la culpabilidad de Álvaro y su intención de manipular los incendios y desapariciones para obtener poder y dinero. Todo estaba listo para enfrentarlo y exponerlo públicamente. Esa noche, mientras planificábamos el enfrentamiento final, recordé los sacrificios de todos: Clara enfrentando el riesgo de perder su vida, Martín lesionado y Lucía atrapada sin posibilidad de defensa. Todo dependía de mí, de mis decisiones y de mi capacidad para mantener la calma ante la tormenta. ¿Sentí miedo? Sí, pero también determinación. Finalmente comprendí que la verdad no solo tenía que ver con justicia, sino también con redención. Al enfrentar a Álvaro, no solo buscábamos castigo, sino restaurar la dignidad de aquellos que habían sido dañados por sus acciones. Mientras caminaba hacia la sede de Grupo Méndez Global, sentí que cada paso me acercaba a la conclusión de todo lo que había vivido. La confrontación definitiva estaba a punto de comenzar. Mi corazón latía acelerado, pero una certeza me acompañaba: esta vez no habría secretos, no habría manipulaciones. La verdad saldría a la luz, y yo estaba preparado para todo. Y entonces, justo antes de entrar al edificio, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Alguien que creías perdido volverá a tu lado cuando más lo necesites. Confía. Mi respiración se detuvo. ¿Quién? ¿Lucía? ¿Clara? ¿Alguien más que había permanecido en las sombras todo este tiempo? Sabía que la respuesta llegaría pronto. Nunca imaginé que un edificio pudiera sentirse tan frío y pesado. La sede de Grupo Méndez Global se alzaba frente a mí como un gigante silencioso, testigo de tantos secretos y traiciones. Cada paso hacia la entrada era un recordatorio de todo lo que habíamos perdido y de lo que estaba en juego. Martín y Clara me acompañaban, sus rostros tensos pero decididos. Lucía, finalmente liberada por un descuido de sus captores, estaba a nuestro lado, y la sensación de alivio era tan intensa que casi me hizo olvidar el peligro inmediato. Pero Álvaro nos esperaba dentro, y sabía que su juego era mucho más cruel de lo que habíamos anticipado. Al entrar, el silencio era absoluto. Las luces fluorescentes iluminaban el pasillo central, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Allí estaba él, Álvaro, con esa sonrisa fría que tantas noches había perseguido mis sueños. «Bienvenido, Daniel», dijo, sin alterar su calma. «Finalmente llegaste. Supongo que querías respuestas, o simplemente buscabas vengarte». No respondí. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, cada pensamiento enfocado en lo que debía hacer,
exponer la verdad, proteger a Lucía y asegurar que todos los responsables enfrentaran las consecuencias de sus actos. Sacamos los documentos que Clara y Martín habían recopilado, pruebas irrefutables del fraude financiero, las manipulaciones y la conexión de Álvaro con los incendios y desapariciones. La evidencia estaba sobre la mesa, y por primera vez sentí que el poder estaba de nuestro lado. Álvaro se quedó en silencio por un instante, evaluando la situación. Luego, con un gesto calculado, comenzó a hablar. Nunca entendieron nada. Todo esto es mucho más grande que ustedes. Pero, admiro tu persistencia, Daniel. Has llegado lejos. Sus palabras eran peligrosas, pero también revelaban una debilidad. Confiaba demasiado en su control del juego, y eso sería su caída. Durante la confrontación, se revelaron secretos que jamás habría imaginado. Álvaro no actuaba solo, había manipulado a otros miembros de la empresa, e incluso había influido en decisiones de mi padre sin que éste lo supiera del todo. La red de mentiras era más extensa de lo que cualquiera podría concebir, y cada revelación acercaba la justicia más cerca de nosotros. En un momento crítico, uno de los aliados de Álvaro intentó destruir los documentos, pero Martín intervino a tiempo, sacrificando parte de su seguridad para proteger la evidencia. Clara nos alertó de movimientos sospechosos de otros ejecutivos, y Lucía, con valentía, logró exponer información clave que conectaba todos los crímenes con Álvaro. El enfrentamiento culminó cuando Álvaro, atrapado por la evidencia y rodeado de testigos, finalmente cayó en cuenta de que no podía ganar. Sus ojos mostraban la primera señal de miedo, y en ese instante comprendí que la verdad no solo nos había liberado, sino que también lo había derrotado sin necesidad de violencia. Mientras la policía y las autoridades llegaban para asegurar la evidencia y tomar declaraciones, nos quedamos observando cómo se cerraba un capítulo doloroso pero necesario de nuestras vidas. Cada sacrificio, cada pérdida y cada noche de miedo habían valido la pena. Habíamos enfrentado la traición y habíamos salido con la verdad al frente. Antes de irnos del edificio, Lucía me tomó de la mano. Nunca imaginé que podríamos llegar hasta aquí, susurró. Gracias por no rendirte. Sentí una mezcla de alivio, orgullo y gratitud. Por primera vez en semanas, pude respirar sin miedo. La red de mentiras había sido expuesta, y aunque el camino hacia la recuperación sería largo, habíamos logrado lo más importante, la verdad y la justicia. Pero justo cuando creíamos que todo había terminado, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. La historia no termina aquí. Hay alguien más que espera en las sombras. Prepárate. Mi corazón se aceleró. La lucha había concluido, pero la sensación de que algo más estaba por revelarse nos dejó con un escalofrío. La verdad había ganado esta batalla, pero la guerra de secretos apenas comenzaba. Nunca imaginé que la vida pudiera sentirse tan ligera después de tanto peso. Tras semanas de tensión, miedo y sacrificio, finalmente estaba frente a la posibilidad de reconstruir todo lo que había perdido. Madrid parecía distinta aquella mañana, el sol iluminaba las calles, los pájaros cantaban, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Lucía, Martín, Clara y yo nos reunimos en un pequeño café en Chamberí, lejos del bullicio de la ciudad, compartiendo silencios cargados de emociones y miradas que decían más que las palabras. Cada uno de nosotros había enfrentado pérdidas, cada uno había hecho sacrificios, y cada uno había aprendido lecciones que marcarían nuestras vidas para siempre. Mirando a Lucía, sentí una mezcla de gratitud y amor profundo. Su valentía y determinación habían sido un faro en medio de la oscuridad, y ahora podía verla sonreír sin miedo. Comprendí que el verdadero valor no estaba solo en enfrentarse a Álvaro o a los secretos de mi familia, sino en reconstruir nuestras vidas con honestidad, confianza y cariño. Martín, a pesar de su lesión, mostraba una fortaleza silenciosa que me inspiraba. Clara, con su mirada firme y su pasión por la verdad, nos recordó que siempre habría justicia mientras alguien se atreviera a buscarla. Cada uno de nosotros había cambiado, y todos habíamos aprendido que la redención no se encuentra en la venganza, sino en enfrentar la verdad y actuar con integridad. Decidí volver a la empresa, no para ocupar un puesto de poder, sino para asegurar que todo quedara en orden y que nadie más sufriera a causa de los secretos que alguna vez destruyeron vidas. Las pruebas que habíamos recopilado se entregaron a las autoridades, y la justicia tomó su curso de manera legal y definitiva. Mientras paseábamos por el Retiro,
Lucía me tomó de la mano y me dijo: «Has cambiado, Daniel. No solo por lo que hiciste, sino por cómo enfrentaste todo». Sonreí, sintiendo un nudo en la garganta. Había aprendido que la vida era frágil, pero también maravillosa, y que cada elección podía abrir caminos inesperados. Y entonces, cuando creíamos que todo había terminado, mi teléfono vibró. Un mensaje desconocido apareció en la pantalla. No es un adiós. Alguien que creías perdido está de vuelta. Mira tu buzón. Corriendo a casa, abrí el buzón y encontré un paquete. Dentro, había una carta y una pequeña caja con un objeto que me hizo detener el aliento. Era un medallón antiguo de mi madre, con una inscripción que decía: «La familia nunca te abandona, incluso cuando crees que sí. Estamos contigo, siempre». Junto al medallón, un sobre con fotos de alguien que había dado por perdido. Mi hermano menor, desaparecido hacía años, estaba vivo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. La historia, que creímos haber cerrado, tenía un capítulo final inesperado. La familia que pensábamos perdida estaba de regreso. Ese momento selló mi redención. Aprendí que la justicia y la verdad podían traer paz, que los sacrificios valían la pena y que, incluso después de las mayores traiciones y pérdidas, siempre había esperanza. La vida continuaba, llena de promesas, aprendizajes y oportunidades para reconstruir, amar y proteger lo que realmente importa. Mirando al horizonte desde mi balcón en Madrid, sentí que finalmente podía respirar. La tormenta había pasado, pero el sol brillaba más intenso que nunca.